Bueno, pozik, bueno, batez ere partido ona egin genuelako, bueno, ekipoa lan handia egin zuelako eta, bueno, errekuperatzen indarrak, egia zen esfortzu handia egin genuen, baina pozik, zati, bueno, behintzat ekipoa konpetitu intzun, pasatu egu rondaz, eta, bueno, orain espero egu, aurkari polit bat tokatzea, hemen Urritzen jokatzeko, ez? Bueno, ni uste, bueno, azkeneko bi irterak, Sporting, Eltxeren aurka, eta baino orain ez, partio oso berdintxuak izango dira, ez? Zelaia handiak, bueno, talde, bueno, potenteak, ez? Goiko ekipoak, goiko taldeak izaten dira, eta uste, bueno, lan handia egin barko egu, lan hori oso ondo egin barko egu, eta uste, bueno, aukera izategotan, baloia euki, ez? Beraiei mina egin baloiarekin ere, eta uste, taldea, bueno, demostratu duela, ez? Azkeneko partidutan etxetik kanpo, almen hori badaukala, eta horretara goaz, lan handia egitea, eta aldugun min gehiago egin aurrean, ez? Ez, ekipo bakoitzak bere antzekotasuna kate, bai zelaiaren gatik, eta bai, bueno, taldea goiko taldeak direlako, eta ambientea berdintxua izaten da, bueno, bai Gijón eta zelai hauetan, baina bakoitzak bere xarma dakate, bakoitzak bere estrategia dakate, eta, bueno, bakoitzari bere diferentzia eman behar dugu, ez? Baina badakigu, bueno, beraiek besteak bezala baloia aukiko dutela gehiago, bueno, esfortzu gehiago egin behar degula baloia lapurtzeko, bueno, elkartuagoak egon behar gera, talde bezala, eta gero, azkartasun hori eman, azkeneko metroetan lasaitasun hori aukerak ondo aukeratzeko eta golak sartzeko, eta horrelako partidu bat ikusten dugu, ez? Bai, bueno, Marino eta Etxeita oraindik, bueno, problema dauzka, egia esan, momentu txarra pasatzen ari da, batzutan hobetzen du, gero, bueno, zein jokaldi batean min hartzen du berriro, eta, bueno, egia esan, bueno, ez nahi dugu forzatu Etxeitari, eta egia esan etxean geldituko da, eta beste guztiak, bai, esfortzu handia egindako astea izaten ari da, baina denak presa de Baiolitea juteko. Koparako, etxean jokatzea, Urritzen, eta gero, bueno, badakigu ja lehenengo mailako talde bat tokatuz zaigula, eta, bueno, espero egu talde ona izatea, bueno, lehenengo mailakoa izango da, así que, bueno, jendea etortzea, disfrutatzea, bueno, Urritzen jokatzeko aukera balin bakau, zelaia betetzea eta ambiente polita eukitzea ez, partio horretan, eta, bueno, baina oraindik, bueno, denbora asko falta da, lehenengo 3 partido ditugu ligakoak, eta gero porrak pixka bat Gabonetan, eta, bueno, gero prestatu ondo kopako partidua, baina, bueno, behintzat Urritzen jokatzea, eta talde zaletueri ez, Urritzen aurten partidu bat ikusteko, postasun hori, eta, bueno, guretzako ere, postasuna da, ez? Viendo por esto último, el regalo de Reyes es un equipo de primera división para la Moravita. Sí, bueno, con esa intención fuimos, creo que, bueno, aparte de competir y de lo que requiere cada partido para la Morevieta, ¿no? Lo que representamos y lo que quiere el equipo, ¿no? Que es competir cada partido, creo que fue un gran partido y el premio pues está aquí, ¿no? Ojalá, bueno, se pueda jugar en Urriche, venga un equipo potente de primera y que haya un buen ambiente y, bueno, el regalo para la afición, ¿no? Poder jugar en Urriche contra un primera, pues es un premio para la afición y para el equipo, ¿no? ¿No tenemos ninguna preferencia para ese sorteo de imagen? Bueno, si preguntas por aquí seguro que quedará el Atleti o la Real o, ¿no? Así un equipo... Pero nada, al final va a venir un equipo de primera y eso es el motivo de alegría y de ilusión, ¿no? Y sobre todo el jugar en Urriche, ¿no? El poder competir un partido en Urriche, ya que, bueno, durante la liga hay que desplazarse a Lezama. Bueno, creo que el año pasado en primera red hubo un gran ambiente en Urriche, casi todos los partidos, la afición estaba enganchada y creo que va a ser bonito, ¿no? Para el pueblo, para la afición, que venga un equipo de primera Urriche y podamos disputar y competir contra ese equipo y
y que ver la afición, ¿no? Otra vez en Urriche, bueno, emociona porque es lo que queremos y bueno, este año no puede ser, pero bueno, por lo menos ese partidito que vamos a tener, ¿no? La victoria contra el Levante os ha rematado un poquito, ¿no? A nivel moral para afrontar este partido de Valladolid. Sí, bueno, nos fortalece porque al final es un partido que tuvimos que hacer un gran trabajo, que el equipo demostró otra vez que compite, que bueno, que fuera de casa también somos capaces de ganar, lo demostramos el otro día, con haciendo un gran partido durante todo el partido. Yo creo que tanto la primera parte como la segunda también que dimos un cambio para hacia adelante, creo que el equipo con balón además estuvo muy bien y creo que ese es el camino, ¿no? Vamos a encontrarnos un partido muy difícil fuera de casa, pero creo que bueno, nos va a ir bien para reforzar eso que sabíamos que estamos haciendo bien, pero que con victorias, ¿no? Pues todo es mejor, ¿no? Tercer partido en 2 semanas, segundo en apenas 72 horas, no tiene que volver a tocar. Sí, bueno, al final son semanas exigentes y hay que poner, yo creo que hay que dar minutos a todos porque, bueno, la exigencia de cada partido en estas categorías y en la Copa, como el otro día, ¿no? Es muy grande, con el viaje de vuelta además, ahora otra vez otro viaje, pues al final son semanas duras y hay que recuperar lo mejor posible y, bueno, la verdad que, bueno, el Valladolid también tuvo un partido, así que eso no es excusa para este partido, así que recuperar fuerzas, saber que somos 23 en un equipo, que salga el que salga, hay que competir, hay que trabajar y bueno, creo que en eso no tengo ninguna duda que el que salga, como lo pasó el otro día, ¿no? Contra el Levante, pues va a competir y va a trabajar y eso es lo mejor que puede pasar para un entrenador, ¿no? Que salga quien salga, sabes que compite y que lo intenta y bueno, eso es bueno. Pequeño análisis desde hoy. Bueno, pues un equipo en el que bueno, tiene grandes jugadores, un gran equipo de mucho banquillo, que bueno, en su casa es un equipo muy fuerte, en el que tiene los jugadores de arriba que son muy desequilibrantes, en el que vamos a tener que, bueno, como hemos demostrado en los últimos partidos, lo he dicho antes, hemos demostrado que somos capaces de trabajar bien, de defender contra rivales duros fuera de casa y luego vamos a tener que, bueno, pues tener balón. Creo que el otro día mostramos que en los últimos metros también tenemos capacidad para hacer daño y, bueno, tener esa tranquilidad en los últimos metros para elegir las buenas ocasiones y creo que el equipo tendrá que trabajar bien y luego salir bien en contraataques, en ataque, tener balón, esa paciencia que te he dicho ahora en los últimos metros, ¿no? Para elegir bien y creo que va a ser un partido muy complicado, muy difícil, pero que en el que con el trabajo del equipo, ¿no? Creo que podemos sacarlo adelante y tener esa convicción de que puede ser un gran partido para la Moreta. Intenciones anteriores a buenas sensaciones de las 3 últimas salidas, ¿no? El Gijón, el Valero, el Levante. Sí, porque además pues, son partidos similares, ¿no? Con mucha afición, con equipos, bueno, que vienen de primera, jugadores buenos, de calidad, pero bueno, al final hemos sabido competir contra ellos, ha habido un empate y una derrota, pero que creo que la Moreta mereció más, sobre todo el partido del Elche, ¿no? Y con esas intenciones vamos, ¿no? De hacer el mismo trabajo con diferentes resultados, pero sobre todo el trabajo, ¿no? El trabajo y la convicción del equipo y el otro día nos lo demostraron, ¿no? Los jugadores que fuera de casa también se puede ganar y ojalá llegue la primera victoria en Valladolid. Sí, Marino y Echeita Marino todavía tiene con el dedo y eso y Echeita, pues ahí tenemos los problemas que tiene Echeita, que bueno, va mejor, de vez en cuando recae y bueno, hasta que él no se encuentre decidido para viajar, pues bueno, lo hablaremos cada semana y él va entrenando poco a poco durante la semana, pero hay momentos que le molesta y bueno, a ver si buscamos una solución para él y que mejore y bueno, iremos hablando cada semana para ver qué es lo mejor para él y para el equipo, ¿no? Amigo, que comentamos en las rotaciones, el rendimiento que percibe la realidad contra Levante, jugadores están jugando menos, es un mensaje que te lanzan los... Sí, pero bueno, al final yo también mando el mismo mensaje, ¿no? Que al final tengo un equipo de 23 jugadores, el otro día los jugadores que jugaron en Levante ha habido momentos que han sido titulares y bueno, yo en ese sentido
Es verdad bueno, que ahora no están teniendo tantos minutos como igual otros jugadores han tenido, pues como Jauregui y Raiko, jugadores que el otro día jugaron, pero al final es un equipo, y lo he dicho, que me demuestran que cada partido tengo confianza en ellos, que juegue quien juegue, como lo he dicho antes, sé que lo va a dar todo, y en estos momentos no estaban jugando titular, pero en otros momentos han sido titulares, y por eso creo que, bueno, aún y todo creo que son competitivos, y bueno, eso es lo bueno de tener 23 jugadores y que todos estén enchufados, ¿no? Y bueno, al final sí, fueron un gran trabajo, y bueno, me lo han demostrado, y está claro que todo es valorable y todo es bueno para el equipo, ¿no? El tener, como tú has dicho, la demostración esa que dieron el otro día jugadores que ahora no tienen minutos, pues es bueno para que vean ellos también que están capacitados, aunque yo muchas veces no les ponga, ¿no? Pero que tengan ese decir de que yo estoy aquí, y eso es bueno sobre todo para el equipo y para que no se relaje ninguno que está jugando, ¿no?